Hace aproximadamente 2 semanas yo les compartía que el Espíritu me daba una palabra en la madrugada y me decía: apártate. Y cuando Él me dice esa palabra, yo me voy a la Escritura y empiezo a mirar que cuando el Espíritu Santo hizo algo en alguien, era porque tenía un tiempo de apartado. Yo les contaba que yo abrí la palabra en el libro de Hechos, capítulo 13, y estaba el evento cuando el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Y estuve unos días fuera, subimos algunos de la congregación fuera de aquí de San Luis, y el Señor me estuvo hablando mucho acerca de los montes. Y cuando comienza a hablarme acerca de los montes, empecé a ver un tremendo diseño. Hay en la Reina Valera, en esa versión de la Biblia, hay 577 pasajes donde habla acerca de los montes. Y cuando usted empiezan a analizar desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que pasa en los montes, nos damos cuenta de que es un tremendo diseño de Dios para apartarnos. Si usted se dispone para entender esta palabra, usted va a agarrar una tremenda llave para que su vida pueda dar un giro. ¿Cuántos quieren que su vida dé un giro? Hace 2 semanas pasa eso. El día domingo de esta semana yo les comparto a ustedes. Bájenme un poquito más el volumen, por favor. O no sé si está muy alta, a lo mejor es la que está bien alta la voz, pero sigue administrando, no. Ese domingo yo les vengo y les cuento en la escuela, en la mañana, en la escuela bíblica, y en la tarde me habla mi mamá y me dice: sabes, tengo un escrito del día 18 de agosto de que el Señor está pidiendo un tiempo para apartarnos en veladas. Dije: esa es totalmente confirmación. Yo la recibo unos días después de que ella recibe esa palabra, y no habíamos cruzado ninguna palabra respecto a ese asunto. Cuando estaba allá, el Señor pone en mi corazón que busque una palabra del mes de abril aproximadamente, porque el Señor nos había dado una palabra acerca de que teníamos que subir a una montaña. ¿Cuántos se acuerdan? No sé cuántos se acuerdan. Estábamos en mi casa, de hecho, estaban los del staff de los jóvenes, y el Señor nos dio una palabra que teníamos que subir a la montaña. Y ahora me puse a buscarla en la palabra hasta que la encontré. Y la empecé a escuchar, estaba mi esposa, y nos dimos cuenta de la tremenda confirmación que está dando el Espíritu para ese tiempo. Está diciendo el Espíritu: necesito que se aparten para mí. Y usted ahora va a entender por qué está diciendo eso. En esos días que tuve fuera, están aquí, los noto medio distraídos. ¿Sí estamos aquí? Tuve un sueño donde estábamos en un tiempo de oración, y de repente en el sueño empecé a experimentar una libertad tan tremenda. Estaba Ruth. ¿Dónde está Ruth? Acá está atrás. Y me acuerdo que ella estaba a este lado. Normalmente ella se sienta aquí. En el sueño ella estaba aquí, y empezó a levantar sus manos con un pandero y empezó a dar una danza bien intensa, bien fuerte. Yo me acuerdo que estaba y empecé a correr, pero empecé a correr porque empecé a sentir una libertad bien fuerte dentro de mí, y la expresión que hacía era correr por la libertad que estaba sintiendo solamente. Y cuando tengo el sueño, empiezo a meditar, y en esos días caigo enfermo. Cuando estaba allá me enfermé y empezó a traerme un fuerte dolor de cabeza bien intenso. Y me acuerdo que todo el mundo se fue y yo me quedé solo y me encerré en una regadera. Cuando me encierro en la regadera, era porque como me dolía muchísimo la cabeza, el agua como que me aquietaba un poquito. Tomaba pastillas y esto y el otro aquello, y no se me quitaba. Y cuando estaba en la regadera, el Espíritu me empezó a confirmar mucha palabra desde hace muchos años atrás, y me decía: lo voy a cumplir. Me decía el Espíritu: lo voy a cumplir,
lo voy a cumplir. Lo que le dije a tus padres que iba a pasar, lo voy a hacer, me dijo. Pero el asunto está que me dio el cómo iba a pasar eso, el cómo iba a hacer que se iba a cumplir eso. Muchos de ustedes se les ha dado palabra y hoy es el día en que se les va a dar la llave para que eso sea posible, para que eso suceda. Apocalipsis 4:1: después de eso miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. He aquí una puerta abierta. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde están los cielos? Allá están los cielos. La puerta que él miró estaba arriba. Y le dice el Espíritu: sube acá. Esa voz quiero que la escuches. Sube acá. Escúchela. Sube acá. Padre, da oídos para oír. Diga en voz baja: Padre, yo me dispongo a subir. En mí hay disponibilidad para subir. Sube acá y te mostraré. Sube acá y te mostraré. Esta pequeña reflexión se llama los que suben. Los montes son lugares que Dios usa para hacer descender los cielos, lo del cielo a sus hijos. Quiero que presten atención a eso. ¿Qué es lo que Dios utiliza? ¿Cuál es el recurso que Dios usa para hacer bajar los recursos del hombre, los recursos del cielo al hombre? Cuando la palabra dice en el libro de Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿En dónde desciende? Desciende de lo alto, pero quiero que sepas ahora a dónde desciende. Desciende en los montes. Desciende en los montes. Lo que Dios utiliza como punto de conexión entre el cielo y la tierra son los montes. Los montes son el diseño divino para tener encuentros con el Rey. Usted va a encontrar en el trayecto de toda la palabra que cada vez que el Señor se manifestaba en el hombre era por medio de un monte. Jesús, usted va a encontrar que en su trayectoria en los evangelios constantemente usted va a encontrar una frase repetida: y Jesús subió al monte a orar. Y Jesús subió al monte a orar. Y Jesús subió al monte a orar. Constantemente. ¿Por qué podía hacer lo que podía hacer Jesús? Te voy a decir por qué. Porque él subía al monte. Ay, es que él era el Hijo de Dios. ¿Y tú qué eres? ¿Acaso tú no eres hijo de Dios? ¿Que acaso la Escritura no dice cosas mayores harán? Pero el asunto es que él aprendió y sabía el diseño que está en toda la palabra, que es subir al monte. En iglesia tenemos dos tipos de personas: los que suben al monte para hacer descender lo del cielo a la tierra. Ese es el primer grupo de personas que tenemos. Y los que viven alrededor del monte y dependen de los que suben para tener provisión. Está la montaña y la mayoría de la iglesia vive dándole vueltas a la montaña en la parte de abajo. Es una minoría los que suben al monte para bajar algo. Y cuando alguien sube al monte, esa persona, usted va a notar algo, esa persona la empiezan a invitar para todas partes. Hermano, ¿qué día tienes una agenda para que vengas acá a darnos una palabra? Hermano, ¿qué día tienes disponibilidad para que vengas acá y nos ministres? ¿Por qué a esas personas sí y a ti no? Te cuento: porque ellos descubrieron el secreto del monte. Hebreos 5:8 dice: mira, haz
todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué es lo último que tú has hecho conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte? ¿Qué fue la última decisión que tú tomaste por causa de haber subido al monte? Cuando nosotros preguntamos los domingos en la mañana, cuéntenos las experiencias que ustedes traen, la mayoría queda con la mano abajo. Quizás alguien sí sube y se queda callado, no digo que todos, pero la mayoría no trae experiencias, porque sabes algo, no tenemos la cultura de subir al monte, porque es en el monte donde suceden las experiencias con el Dios. Se lo vuelvo a decir, es en el monte donde suceden las experiencias con Dios. Déselo fuerte al Señor. Donde Dios muestra, donde Dios revela, donde Dios suelta la palabra, es desde un monte. Por eso es que Jesús decía: todo lo que oigo decir al Padre, eso hago. ¿Por qué escuchaba al Padre? ¿Por qué escuchaba a Dios? Porque Jesús subía a los montes. ¿Por qué pudo Moisés? Que por cierto, ese pasaje más adelante ahí habla de cuando Moisés edifica el tabernáculo. ¿Por qué Moisés pudo edificar ese tabernáculo? Te cuento, porque Moisés subía al monte Sinaí, y el Señor le empezó a revelar cómo edificar el tabernáculo, que es algo divino, es un diseño divino. ¿En qué consiste el subir al monte y por qué tenemos que estar subiendo? Quiero que piensen en esta pregunta. No lea todo de corrido. Piensa en la pregunta. A ver, ¿en qué consiste el subir al monte? ¿Y por qué tenemos que estar subiendo? Usted va a mirar que no permanecían en el monte. Nadie. Subían y bajaban. Subían y bajaban. Subían y bajaban. ¿Por qué tenían que subir y bajar? Una de las razones es porque abajo del monte están todas las demás naciones, y tienes que subir para tener la palabra, tener la provisión de Dios, y bajarla a los hombres. Consiste en tener un tiempo de apartado para renovarnos, porque constantemente los otros montes ejercen influencia sobre nuestra alma, y con el tiempo empiezan a contaminar, y con el tiempo contaminan. Si tú no subes al monte, déjame decirte algo, ya lo hablamos en otra ocasión, se han levantado otros montes alrededor de ese. Babilonia, ya lo hemos dicho, Egipto y Grecia. Si tú no te subes a ese monte, tarde o temprano esos montes te van a empezar a influenciar. Te van a empezar a influenciar, y al rato vas a estar bajo la influencia de ellos. En el hotel donde estuvimos, era un hotel de puro rock, tenía mucho asunto de música, y le contaba una de las palabras que me daba el Espíritu a mi esposa, y me dijo, una de las palabras que me dijo el Espíritu es hechicería, me dijo. Y una de las noches me empecé a poner malo, y cuando me decía esa palabra, me fui a investigar acerca de los instrumentos. Y algo que me vino bien fuerte a la mente eran los instrumentos de viento. Y cuando empiezo a investigar, encuentro que muchas de las hechicerías, de la cuestión de alta magia y todo eso que hacían, lo hacen por medio de los instrumentos. Miré mucho acerca de la cuestión, por ejemplo, de los rituales que hacen los indios, que utilizaban mucho las flautas para invocar ciertos espíritus. Y algo que me dejó bien marcado, después les hablo sobre eso, pero algo que me dejó muy marcado es: la gente batalla mucho con el asunto de la música, porque cuando lo escucha queda hechizada la persona. Por eso es que la persona batalla tanto para dejar eso. Yo miraba a todo el mundo, e incluso yo a veces que estaba sonando la música y de repente ya estaba cantando ese asunto, lo que estaba sonando ahí. ¿Por qué pasa eso? Y lo que me dijo es: eso produce hechicería, dice. Por eso es que la gente batalla mucho para dejar eso. Pero bueno, ese es otro tema. Si tú no estás bajo la influencia del monte de Dios, vas a estar bajo la influencia de los otros montes. Así que es tu decisión.
si tú no tienes el hábito de estar subiendo constantemente a este monte para renovarte, déjame decirte algo, con el tiempo los otros montes van a empezar a ejercer influencia sobre ti. Al rato vas a quererte parecer a ellos, vas a querer hacer lo que ellos hacen, vas a querer imitar lo que ellos hacen, porque no estás subiendo al monte verdadero. Muchas iglesias, como no suben a este monte, el show lo tiene que hacer muchísimo más grande para poder retener a la gente, porque no tienen nada del monte de Dios. Tienen que poner más luces, más humo, más espectáculo, porque no tienen nada de presencia, y eso es lo que los tiene divertida a la gente. Yo no estoy en contra de las luces afuera, tenemos unas lucecitas, está bien ese asunto, pero cuando estás realmente ejerciendo bajo el monte correcto. Entre tanto que estamos en el mundo, el hombre necesita de estar teniendo tiempos de apartado para poder permanecer en la luz y en la verdad del Padre. ¿Queremos crecer en la verdad y en la luz del Señor? Necesitamos empezar a hacer hábitos de subir a este monte. Se lo vuelvo a repetir, necesitamos de hacer el hábito de estar subiendo constantemente a este monte y apartarnos. El asunto del monte es por un tema de apartado. Mateo 8:5, 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Están aquí conmigo todavía? Si ya le aburría, le paro, Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. En el verso 1, presta atención a lo que dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Tres cosas básicas que pasan cuando alguien comienza a tener tiempos de apartado para subir al monte. Escuchen, la gente va a seguir a esta persona por la gracia de Dios que fue impartida arriba. Esa es la primera cosa que vas a ver en alguien. Por eso es que muchas veces cuando una persona tuvo un tiempo de apartado, de repente mucha gente la empieza a seguir. ¿Por qué comienza a pasar esto? Déjame decirte eso. Empieza a pasar porque el vaso, el depósito de la persona empieza a ser llenado de la gracia de Dios ahí arriba. No sé, esta persona ni siquiera está bonita, pero ¿sabes algo? Tiene una gracia esa persona, y esa persona la comienzan a seguir. ¿Sabes por qué la gente ha dejado de seguir a la iglesia? Porque no ha tenido gracia de Dios. Porque no tiene gracia, sus vasos están vacíos de la gracia. Están llenos de otras cosas, pero de la gracia de Dios no están llenos, porque no tienen el hábito de subir al monte de Dios. Las iglesias que empiezan a ejercer fuertemente una influencia, todo mundo quiere ir a esas iglesias, que son muy pocas. Todo mundo quiere correr, hacen filas afuera. ¿Por qué pasa eso? Porque en esa iglesia tienen el hábito de estar subiendo constantemente al monte y están llenos de la gracia de Dios. Este lugar, ya nos ha dicho muchísimo el Señor, que se va a llenar de multitudes. Y no va a ser porque va a haber un extraordinario predicador ni buenos músicos. Va a ser porque va a estar la gracia de Dios visible en este lugar. Por eso, segundo, las señales se van a seguir a esa persona. Van a orar y las cosas van a suceder por el alineamiento al monte. Es triste como iglesias oran y oran y oran y oran y no pasa nada. Interceden y como si no intercedieran, como si tuvieran el saco roto, le echan y no pasa nada, nunca acumulan nada. ¿Será que no estás subiendo al monte de Dios? ¿Será que estás intercediendo desde abajo y no desde arriba? El que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Por qué contigo no sucede?
¿Será porque no estás subiéndote al monte correcto? Pero aquí en Casa de Restauración nos vamos a subir al monte correcto. ¿Cuántos dicen amén? Las señales van a suceder en este lugar. Hay una palabra de sanidad para Miguelito, la vamos a ver. Ha dado el detalle aún el Señor de que vamos a ir de noche y va a suceder la sanidad. Ten fe, mujer. Va a suceder. Creo en el monte de Dios, creo en lo que está arriba, creo en lo que será allá arriba, el encuentro con el Rey, y creo lo que Él da. Va a suceder. Cada palabra de lo que has dicho que va a pasar aquí va a suceder. ¿Por qué no dices tanta convicción? Porque creo en el monte. Tercero, se maneja en un nivel de fe donde la mano del Señor es visible para los espectadores por el entrenamiento que se recibe al subir. Déjame decirte algo. Tienes dos beneficios cuando tú empiezas a subir al monte. Uno, lo que tú vas a obtener arriba. Y dos, el entrenamiento que subes cuando vas subiendo. Hay mucha gente hoy en día que no tiene la facultad de poder pedir por algo porque no tiene fe. Pero tú les preguntas, ¿qué entrenamiento tienes? ¿Cuántas veces subes a ese monte? No, pues no subes. Pues con razón, no tienes condición. Pero cuando tú tienes el hábito de estar caminando hacia arriba, de entrenarte para subir hacia las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, y dice la palabra, tú empiezas a caminar y empiezas a ejercitarte en la fe. Oras por algo y sabes algo, todo es posible para Dios. Las cosas se te empiezan a hacer menos pesadas. Pero al principio, cuando empiezas a subir, es pesado, porque el camino hacia el monte es hacia arriba. Por eso es que muchos no suben. Ay, no, qué cansado. No, ya llevaba como 5 metros, pero mejor me regreso, porque es cansado subir el monte. ¿Por qué crees que no ves tanto las señales? ¿Por qué crees que no ves a tanta gente llena de fe? ¿Por qué no ves que la iglesia ejerza tanta influencia? Porque es pesado subir el monte. ¿Tú crees que si fuera fácil, no todo el mundo lo subiría? Por eso es que no todo el mundo lo sube. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos? Hágame con su mano. ¿Cuántos entraron? De la multitud de los millones que iban, ¿cuántos? ¿No se acuerdan? ¿Quién es? ¿Quién es? Sus nombres. 2. A 3 mandaron. Pero note que no todo el mundo sube, porque se requiere realmente de un cambio de mentalidad para ese asunto. Que otro suba y ore por nosotros y nos ministra. Que otro baje la unción, porque yo no puedo. Dios quiere que todos y cada uno de nosotros subamos a este monte. No es el diseño de Dios, que el pastor suba allá y que nos traiga. No es un diseño de Dios eso. Los ministerios están para entrenarnos, para que todos podamos subir. Para eso están los ministerios. Ageo 1:7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y edificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Porque hay tantas casas sin edificar, tantas iglesias en obra negra, porque qué flojera subir al monte por la leña para construir. Así mero. Mejor vamos a traer un programa, vamos a hacer algo sencillo aquí, porque está pesado subir para arriba. Está bien, hijo, pero yo no voy a habitar ahí. Yo habito en casas terminadas. ¿Quieres realmente mi presencia en ese lugar? Te aviso, yo habito en lugares terminados. Yo no habito en obras negras.
El material yo te lo proporciono, pero tienes que dejar de ser un perezoso y un cobarde y tienes que empezar a subir por el material arriba. Esto solamente quiero ilustrar un punto muy importante de acerca de los discípulos. ¿Están aquí conmigo? 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y les llevó aparte a un monte alto. Ahí está otra vez el monte. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Note que las cosas maravillosas, las cosas extraordinarias pasan en los montes. No estaban acá abajo en aldea y de repente pasó ese asunto. No, no, no. Para que pasara eso tuvo que subir un monte. Verso 9. Ya pasó ese asunto de la transfiguración. Y después dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Descendieron del monte. Verso 14. Cuando llegó al gentío, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo, pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Quiero hacer notar algo aquí en eso. Estaba unos discípulos allá arriba en el monte, seguidores de Jesús, pero siempre hay un grupo de discípulos que no lo siguen a todas partes. Hay una diferencia entre seguir al Señor y seguirlo. Le decía a Curiel, no sé si ayer que le mandé unos mensajes, le decía: muchas veces nosotros decimos: oh sí, yo sigo al Señor. ¿En serio tú lo sigues? ¿Y qué experiencia has tenido con Él en el Getsemaní? ¿Qué experiencias has tenido con Él en los olivos? Tráeme las experiencias que ha tenido de Él en los desiertos. Y te das cuenta de algo: no lo siguen a todas partes. Ahí voy para arriba. Ok, acá te espera abajo, Señor. Chao. Allá va el Señor para arriba y tú te quedas abajo en la montaña. Note que los que no subieron no pudieron hacer milagros. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Gente que no tiene el esfuerzo de subir. Las señales no lo siguen a todos. Tienes que ser lleno de la gloria y de la presencia de Dios ahí arriba para que eso suceda. Verso 17. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y el Señor lo sanó. En esta casa va a haber sanidades a tal nivel que va a venir gente mutilada y el Señor va a devolver esas partes mutiladas del cuerpo. Nadie, muy poquitos, amén. ¿Cuántos lo creen? Si no estamos bajando la palabra del monte correcto, vamos a terminar siendo influenciados por los otros montes. Hermanos, esto es una grande alerta para nosotros. Mira, te la pongo fácil. Si no te subes, tarde o temprano los otros montes te van a agarrar. Y el Señor está anunciando en lo que va del año diciendo: necesito que suban al monte. Está diciendo una voz: están corriendo peligro. Es una voz de socorro para nosotros. Suban, porque si no, la influencia de los otros les va a caer. Los que realmente van a generar un cambio en su generación son los que van a armar de valor para subir, para bajar lo del cielo a la tierra. Muchas veces está muy fácil decir: Señor, así como en el cielo, así también en la tierra. Qué bonito, y cantamos eso. Pero a ver, ¿estás subiéndote al monte para que eso suceda? ¿De verdad estás teniendo ese tiempo de apartado para que así como en el cielo, así también en la tierra?
Muchas veces la gente predica eso y sabes algo, no tiene tiempo de apartado. ¿Qué se requiere para poder subir al monte y apartarnos? Valentía y disponibilidad. Dos cosas que hoy en día en la mayoría de iglesias ha perdido. Y más la disponibilidad. No, yo no puedo. ¿Por qué estoy compartiendo este mensaje? Porque el día lunes comenzamos nuestro día de 21 días, nuestra cadena de ayunos de 21 días. Y de ahí para adelante, todos los viernes vamos a empezar a subir al monte. Vamos a tener veladas. Esas veladas son esos actos proféticos para nosotros poder subir al monte. Yo les dije cuando estábamos en la casa, cuando el Señor nos habló por primera vez y nos dijo, ocupo que suban al monte, yo les di una palabra y les dije, es un boleto dorado para esa casa. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho, yo los he escogido a ustedes. Aquí es donde se va a ver realmente quién sube y quién no va a subir. Normalmente en las veladas es donde están 2 o 3 personitas, porque a la hora de los trancazos, a la hora de tomar acción de algo, mañana tengo que trabajar, no puedo, 1000 excusas, y no suben al monte. Te voy a decir algo, vas a depender de la gente que sí sube. Si no te subes tú, el Señor va a escoger a otro. No eres el único, porque 10 mejores hay que tú. El Señor está haciendo el llamado, necesito que suban. Mateo 26:40. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Porque hay tanto pecado en las iglesias, porque no suben al monte. Por eso es que hay tanto pecado. No suben, porque qué flojera las veladas. Está más suave estar en la cama, está más suave estar viendo la tele, está más suave pasar comunión con amigos, está más suave. Está bien, escoge a otro, tú vete para allá. Así actúa el Señor. Tienes un talento, no lo usaste, te lo quito y se lo doy al que tiene 10. Así se maneja el reino. Para muchos esta va a ser su última oportunidad, y el Señor va a levantar a otro. Este año 2025 se llegó la hora de probar quién se va a subir al monte. ¿No pasarías todo el año en veladas por la sanidad de tu hijo? Si te dijera, Señor, de aquí a diciembre dame todas las noches y yo sano a tu hijo, ¿no se las darías? Si el Señor te dijera, Sergio, dame todas las noches de aquí a diciembre y voy a hacer que tu familia se entregue al Señor, ¿no lo darías? Muchos están peleando por sanidades, están peleando por milagros, pero son cobardes a la hora de subir al monte. Quieren todo gratis. Déjame decirte algo, estoy diciéndote cómo funciona el reino. Jesús no estaba tomando piñas coladas y es el Hijo de Dios y puede hacer milagros. No, Jesús dejó el diseño. Al monte, al monte, al monte, al monte. Esta iglesia tiene un llamado a ser diferente. ¿Y qué la hace diferente? Una iglesia que sube al monte. Eso la va a hacer diferente. Y no para cargarnos de, ay, sí, aquí está la gloria de Dios y los demás no la tienen. Va a ser para subir, para impartir a muchos y enseñar a todas las iglesias de las naciones a que tienen que aprender a subir montañas. Esta iglesia va a entrenar a muchos a subir a montañas.
Muchos de ustedes no van a estar aquí para siempre. Van a estar saliendo y saliendo, y sus agendas se van a saturar, porque van a estar enseñando a mucha gente a subir montañas. Hermano, queremos que las cosas cambien. Tengo una iglesia llena de enfermos, tengo una iglesia con un montón de problemas, un montón de gente pobre. Hermano, por favor, aparta a toda la gente que tiene esa iglesia y empieza a meterlos en un tiempo de apartado y súbelas a un monte para que verdaderamente generes un cambio. Eso es lo que se va a empezar a impartir. Y ya no esas enseñanzas baratas, genéricas. El tiempo ha llegado. Ponte de pie, por favor. En esta imagen tú puedes ver algo, y es que en los montes se genera un portal para que las cosas pasen. Bueno, humildemente voy a decir esto: es que él es dueño de una montaña muy alta en Zacatecas. Ahí lo ven tranquilito, pero es dueño de muchas tierras ese hombre. Ahí me tocó estar en ese lugar, en esa montaña. Te subes y ves todo, puedes ver muchísimo terreno alrededor. Está muy alto ese monte. Me tocó estar ahí. Y él me contó experiencias que él tuvo. El Señor se le presentó en ese lugar, porque él empezó a tener tiempos de apartado y el Señor empezó a presentarse en ese lugar. Ya después que él nos cuente. Pero él está muy gozoso por ahorita por la enseñanza, porque estoy hablando de los montes y él tiene uno, y él ya tiene experiencias. ¿Alguien más ha tenido experiencias en un monte? Hermana Dina, ¿no te acuerdas ahorita? Bueno, ya nos ha tocado en muchas ocasiones, años atrás, nos tocó ir a lugares donde nos subimos a una montaña. De hecho, el pacto que yo tengo con mi familia lo hicimos en una montaña, físicamente. Lo hicimos en una montaña. El hecho de empezar a venir aquí los viernes en las noches para tener veladas va a ser un acto profético de empezar a subir montes. Y el Señor ya dijo: los que se queden hasta el último, yo voy a bajar regalos sobre ellos, dijo el Señor. Los que se queden hasta el último, yo voy a bajar regalos. Tú ponle precio a ese boleto dorado que está bajando el Señor. Si lo cambias por un trabajo, por tu descanso, tú sabes, no es para todos y no siempre se abren esas puertas de oportunidad. Así como en esa foto pueden ver que está abierto el cielo. Está abierto el cielo para casa de restauración, para subirnos al monte. Te damos gracias por la oportunidad en esta hora. Señor, ¿quiénes somos nosotros entre toda esta multitud, Señor? ¿Quiénes somos nosotros entre todo el territorio mexicano para convocarnos a subir al monte? ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para llamarnos tus elegidos? Padre, primeramente te doy gracias por el llamado que tú has hecho a esta casa. Te doy gracias por el poder que va a descender a este lugar, Señor. Gracias por todas las familias que vas a restaurar, Señor. Gracias por cada corazón que lo vas a hacer nuevo. Gracias por cada matrimonio que vas a restaurar, por cada familia que vas a restaurar. Gracias, Señor. Padre, te doy gracias porque me has puesto en un lugar que has escogido, Señor.
Me siento altamente privilegiado, Señor. Y segundo, te pido, permíteme tomar con responsabilidad la palabra de la santa convocación que tú estás haciendo de los tiempos de velada, Señor. Permíteme tomar con responsabilidad, Señor Santo, como una perla apreciada, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo pido por mis hermanos que su fe no falte, Señor. Que no sean engañados por el adversario, Señor. Padre, muchos cánticos van a descender nuevos. Va a haber muchas alabanzas que van a resonar en las naciones por los que se van a subir. Aquellos que se suban van a descender con cántico nuevo. Aquellos que se suban van a descender con alabanza fresca. Su alabanza traerá liberación, su alabanza traerá sanidad, su alabanza traerá restauración, su alabanza traerá vida. La palabra de los que van a bajar del monte va a ser con poder, va a ser con autoridad. La palabra que van a empezar a soltar de los que suban va a tener un poder como de una espada. Va a empezar a romper ataduras, va a empezar a romper maldiciones. Cuando la palabra de estas personas empiece a sonar, va a empezar a traer quebrantamiento a la vida del hombre para entregar su vida al Señor. No va a haber necesidad de un estudio, porque la misma palabra lo va a convertir en ese momento. Así como pasó en el libro de los Hechos, así lo veremos. Vamos a subir al monte alto, vamos a subir al aposento alto, así como se subieron aquellos 120, y vamos a ver lo que la iglesia vio en el libro de los Hechos: sanidades, milagros, liberaciones, restauraciones, restauración de ciudad, restauraciones de naciones, restauración de países completos, por medio de aquellos que se suben a los montes para bajar la gloria y el poder de arriba. Vamos a ser testigos de la gloria y el poder de Dios, porque vamos a subir a los montes. Vamos a armarnos de valentía, vamos a armarnos del valor de Dios, porque Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. No se desconecte, porque es un tiempo donde tú le tienes que pedir al Señor que Él te cubra para que puedas vencer. Necesitas vencer. Te va a poner el enemigo zancadilla para que no entres. El enemigo va a empezar a preparar trampa. No vayas, no vayas, no vayas, te vas a cansar. No vayas, no vayas. Son mentiras, y tienes que armarte del Señor. Tienes que armarte de valor. Tienes que armarte. Muchos el Señor los va a poner a prueba, así como puso a prueba a aquellos hombres cuando iban a salir a la guerra. Te va a poner a prueba. Sal vencedor, sal vencedor, sal vencedor de esa prueba en el nombre de Jesucristo. Padre, me armo de valor, me armo de valor. Yo voy a subir al monte. Nada me va a robar esta bendición. Estos momentos son únicos. Tú vas a ser, te buscaré, en madrugada te buscaré. Esa palabra